Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase y a una nueva temática relacionada con Guerra Fría, que se dio principalmente en la segunda mitad del siglo XX y que sigue vigente aún en nuestros días, solo que ahora se da en proporciones territoriales más pequeñas. Ya, para muchos, la Guerra Fría finalizó con la caída del muro de Berlín en 1989, digamos que se desintegró la Unión Soviética, pero en realidad ahora se da esas confrontaciones entre Estados Unidos y la actual Rusia en otro método. Ya, entonces, titulado Guerra Fría, disputa ideológica y económica global. Ya. Para los que aún no me conocen, mi nombre es José Alfredo López Hoyos, soy geógrafo profundamente apasionado por la docencia y los invito a que se suscriban a mi canal GeoJose el Profe para que disfruten de mayor contenido educativo, tanto los ya publicados como los que estaré publicando posteriormente. Entonces, aquí en estas tres imágenes se logra evidenciar ya el bloque occidental que ya se liderado por Estados Unidos ya y el bloque oriental en su momento liderado por la Unión Soviética. Ya. Estados Unidos, Unión Soviética, capitalismo, socialismo. Ya. Y en menor incidencia comunismo, que es propio de China, aliado de la Unión Soviética. Ya. Y acá se logra observar también los dirigentes políticos, uno apoyando a los Estados Unidos, ya, el capitalismo, y el otro apoyando a la Unión Soviética, que es de tipo socialista. Bueno, antes de adentrarme profundamente en este gran flagelo de categoría mundial, quisiera hacer una aclaración, y es que en su momento tanto Estados Unidos como Reino Unido y la Unión Soviética tuvieron una buena relación después de culminada la Segunda Guerra, en donde las fuerzas narcisistas impulsadas por la ideología de Adolfo Hitler, que era el presidente de Alemania, ya causaron grandes devastaciones en muchas zonas de Europa occidental, ya. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, se da la Conferencia de Potsdam, ya, en donde el presidente Stalin, que era el dirigente político de la Unión Soviética, el presidente Winston Churchill, que dirigía a Reino Unido, y el presidente Roosevelt de Estados Unidos, ya digamos se aliaron y llegaron a ciertos acuerdos que se rompieron después de que Stalin, quien era el presidente de la Unión Soviética, demostró su respaldo a ideas socialistas y principalmente comunistas impulsadas por China. ¿Ya? Eso es un factor fundamental para el inicio de lo que ha sido la Guerra Fría. Entonces, empezando con esta segunda diapositiva titulada Estrategias ejecutadas por cada bloque occidental y oriental. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que se dan diferencias entre ambos bandos, Estados Unidos, Unión Soviética. Entonces, cada una de ellas, desde ese entonces, 1945 hacia adelante, ya ha querido, digamos, cooptar mayores territorios, ya, para que se expanda el capitalismo, o lo contrario, la Unión Soviética, ya, cooptar nuevos territorios para que se expanda el socialismo y, por supuesto, cada una de sus ideologías. Entonces, en el año 1945 se produjo la división de Alemania, ¿ya? La Alemania occidental, digamos una parte gobernada por Reino Unido, que es un país que se encuentra más al norte, ya, una isla, ya. La parte suroccidental
dominada por Francia, que es un país vecino a Alemania, ya, y la parte sur de Alemania liderada por Estados Unidos. Es decir, había una gran alianza entre estos tres países, ya. En cambio que la zona oriental, ya, era liderada por la Unión Soviética, gobernada por la Unión Soviética, ya, de corte socialista. Entonces, la capital de Alemania Occidental era Dan, que estaba en esta parte, y la capital de Alemania Oriental, Berlín, en el territorio socialista, dominado por la Unión Soviética. Actualmente Berlín es la capital oficial de Alemania. Ya luego de desaparecerse, por decirlo así, las diferencias en territorio alemán. Entonces, el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia ya se produjo, producto de la Unión Soviética, ya ante la creación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, respaldada por los Estados Unidos, ya, y ante un posible rearme de la República Federal Alemana de corte capitalista, ya, respaldada por Estados Unidos. Entonces el Pacto de Varsovia consistió en eso, ya, digamos, en disminuir, digamos, las conflictividades que se podrían presentar de manera inmediata o posterior, ya. Entonces el Plan Marshall, ya, respaldado y liderado por Estados Unidos, ya, a través de una idea surgida por George Marshall, que era, digamos, político estadounidense, ya, consistió en la recuperación económica de Europa Occidental. Europa Occidental, países como España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, estaban sufriendo una de las mayores crisis económicas ya en esos territorios, en cada país. Entonces, Estados Unidos, al ver que estos países estaban devastados económicamente, ya promovieron como estrategia el Plan Marshall, ya, ayuda económica a Europa Occidental, ya, para evitar que el socialismo también cooptara los territorios de Europa Occidental, ya. También es una estrategia, obviamente, para que los países de Europa Occidental respaldaran a las ideas capitalistas impulsadas por los Estados Unidos. Entonces, ya, en el año 1961 empezó la construcción, se dio la construcción del muro de Berlín para evitar un mayor estallido y una posible guerra nuclear, ya. El muro de Berlín obviamente separaba a Alemania en dos. Por esta zona circulaba el muro de Berlín, ¿ya? El cual fue derribado en 1989. ¿Ya? Duró de 1945 a 1989. Durando entonces 24 años, algo más de 2 décadas. ¿Ya? Entonces, la guerra nuclear ya inicia con esto, con la inauguración del Sputnik, ya, satélite de la Unión Soviética, ya, creado en 1957, ya. Entonces, 4 años más tarde se inauguró el Vostok 1 en 1961. Entonces, Estados Unidos, al verse superado tecnológicamente, por decirlo así, ya también incorporó y construyó importantes plataformas satelitales y nucleares. Entonces, empezando con el Explorer 1 en 1958, un año después de la creación del Sputnik, de la inauguración del Sputnik, ¿ya? Y también el Apolo 6, que fue una nave aeroespacial, ¿ya?, inaugurada en 1969, 8 años después de la creación e inauguración del Vostok 1, ¿ya?
La guerra nuclear consistió en eso. Incluso ya después surgieron, digamos, las personas que fueron a zonas que en ese entonces se consideraban imposibles, como la luna, por dar un solo ejemplo, ¿ya? En esto consistió ya una guerra en todos los sentidos: guerra ideológica, económica, político-administrativa, ¿ya? Debido a grandes diferencias que se daban entre ambos mandos. Entonces, finalizando esta clase, los invito a que se suscriban a mi canal GeoJose el Profe para que disfruten de mayor contenido educativo, tanto los contenidos subidos anteriormente como los que estaré subiendo o publicando con posterioridad. ¿Ya? Este es GeoJose el Profe, su canal. Los invito a que se vean la segunda clase alusiva a esta importantísima temática de categoría mundial. Gracias.